Hoy continuamos con la serie Los 5 solas y hoy vamos a ver este segundo principio, solo Cristo. Así que la salvación solo se encuentra en Cristo. Este es lo que dice este principio, solo la salvación se encuentra en Cristo. Esto indica entonces que tenemos que excluir todo otro camino para llegar a Dios. Tenemos que excluir todo otro camino para llegar a Dios. Pero ¿qué piensa nuestra época? ¿Qué piensa la cultura donde hoy estamos viviendo? Bueno, la cultura hoy es inclusivista. No solamente es Cristo y otras cosas también. Por eso el inclusivismo siempre le da lugar a muchos dioses, no solamente a Cristo, sino también a otras cosas más. Por eso hoy nuestra cultura muchas veces, o si yo diría en sentido general, le molesta, le irrita que la iglesia diga que solamente existe una sola escritura por la cual toda la creación, todo ser humano debe ser guiado. Y segundo, la cultura, la sociedad le molesta que la iglesia diga que solamente hay un solo camino para llegar a Dios. Ellos preguntan, ¿por qué tiene que haber solamente un solo camino? ¿Por qué no pueden haber otros caminos? O el camino de ustedes y el camino nuestro, también uniéndonos, podemos lograr una unidad a nivel religioso y espiritual a nivel del mundo. Sin embargo, este principio tomado de la reforma del siglo XVI nos dice que solamente Jesucristo es el único camino. No puede ser Confucio, no puede ser Mahoma, no puede ser Buda, no puede ser el hinduismo, no puede ser nuestras propias creencias ni la filosofía. Solamente el único camino para llegar a Cristo es la verdad, que está en Cristo Jesús. Y la verdad es exclusiva. En ella no cabe error, no es inclusiva. Por ejemplo, todos conocemos la ley de la gravedad. Todo objeto que usted lance hacia el aire, ¿hacia dónde cae? Cae otra vez. Eso es una verdad. No se puede cambiar. No se puede variar. No hay dos leyes de gravedad que usted puede lanzar un objeto y va a caer, y otro usted puede lanzar otro objeto y no va a caer. Es una verdad totalmente exclusiva. Lo mismo enseña la Biblia, que hay una verdad exclusiva. Solamente Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Sin embargo, nos damos cuenta que en esta cultura siempre hay espacio para lo que yo creo de Cristo y lo que creo yo. Es una verdad. Si usted es honesto, como dice el Salmo 90 que estuvimos hablando el día de ayer en la reunión de oración, si usted es honesto con usted mismo, usted se va a dar cuenta que usted cree en Cristo, pero también cree en lo que usted cree. Solo Cristo no es solo Cristo para usted, porque solo sería Cristo en su vida. Sin darnos cuenta, somos inclusivistas. Cristo, es verdad que yo creo en Él, es verdad que Él nació, que murió, resucitó, pero yo añado también un camino que me lleva a Dios y lo voy creando yo con mis pensamientos. Así que es una lucha no solamente de los siglos y del siglo XVI, es una lucha también del siglo de hoy. Y en la verdad no hay espacio para el error. Para el error sí hay espacio para la verdad, pero en la verdad no hay espacio para el error. O es verdad o es mentira, pero no puede ser verdad y mentira a la misma vez. Sin embargo, el error sí puede hacer mentira y algo de verdad, que es lo que hace hoy la cultura. Algo de Dios y algo de mí, o algo de la cultura, y lo uno. Porque acepto el inclusivismo. Se admite algo más aparte de Cristo. Sin embargo, la sola escritura dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es simple, Jesús es radical. Hay dos decisiones que puedes tomar delante de la aclaración de Jesús. O es verdad, y es una verdad exclusiva, no se puede añadir nada. Yo soy,
no tú, no la cultura, no tus pensamientos, o es mentira. Ahora, si es una verdad exclusiva, dice Jesús, después que si yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces tú tienes que seguirme. Si es una mentira, entonces tú lo vas a negar y tú vas a desechar o rechazar las enseñanzas de Jesús y no lo vas a seguir. Tenemos que luchar con esta verdad de que la verdad de que solo es Cristo es exclusiva. No hay otra verdad. No se admite otro pensamiento añadir a esta verdad. Jesús dijo entonces, yo soy el camino. ¿Qué está diciendo? Que no puedes incluir otro camino. No existe otro camino. Yo soy la verdad. Quiere decir que fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay un estilo de vida. No hay dos estilos de vida. Eso es otra mentalidad del cristiano. Yo tengo mi estilo de vida como cristiano, pero también tengo a la par mío la inclusividad de vivir otro estilo de vida, que es opuesto a mi estilo de vida como cristiano. Pero Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay una sola vida que se puede vivir y es la vida que Cristo nos enseñó. Si no, estamos haciendo a Dios mentiroso porque no podemos tener dos estilos de vida. Por eso Jesús es radical. Por eso el cristiano tiene que ser radical y no lo es radical. El cristiano del siglo de hoy hay que ser honesto, como dice el Salmo 90, porque se lo recomiendo que lo lea, porque somos deshonestos, nos engañamos. ¿Cómo está usted con Dios? Si alguien le pregunta, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Qué usted dice? Ojalá que dijera que está mal. Eso es ser honesto. ¿Pero qué decimos? Yo estoy bien. Eres un mentiroso, tú no estás bien. Porque para estar bien con Dios tienes que ser perfecto como Dios, nunca haber pecado. Y si tú pecas, entonces estás bien. Entonces tienes que ser honesto y decir, ¿cómo está tu relación con Dios? Estoy mal porque mira, hice esto, esto y esto. ¿Pero qué decimos? Estoy bien. Yo leo la Biblia, yo oro. Y ya, dime tus pecaditos. Dímelos. No te atreves a decirlo. ¿Por qué? Porque eres tú y Cristo. No es Cristo solamente. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos decimos que es la verdad. Y Él es un gran maestro. Pero por otro lado, vivimos negando que Él es un gran maestro. ¿Usted ha visto a un gran maestro que sea un mentiroso? No tiene sentido. Si Cristo es un gran maestro, quiere decir que todo lo que dijo es verdad. Y si todo lo que dijo es verdad, es para ser obedecido. Si tú no obedeces ni yo obedecemos lo que Cristo dice en su palabra, entonces Él no es la verdad para mí. Aunque yo lo proclame, lo ponga en carteles grandes, me lo ponga en un pullover, me lo pegue en el cristal de mi carro, lo ande cargando en la Biblia, no es verdad, no es tu verdad. Porque no vives conforme a la verdad. Es exclusiva, no es inclusiva. Ahora, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué hemos llegado a tener que, o los reformadores, tener que sacar a la luz esta sola verdad? Que solamente la sola Escritura y solo es Cristo para todo. Es el camino a la salvación, es la verdad que tú tienes que creer y obedecer y es la vida que tú tienes que vivir. Por eso la vida en Cristo cambia la diferencia entre una persona que no conoce a Cristo, pero no hay inclusividad, es exclusiva, es diferente. No hay otra vida cristiana, hay una sola vida cristiana, porque hay un solo camino, ¿no es así? Y si hay una sola verdad, ¿cuántas vidas cristianas tienen que haber? Muchas. Una. Pero nosotros vivimos muchas vidas cristianas. Somos inclusivistas. Es lo que dice la Biblia, pero lo que digo yo también. Entonces yo vivo mezclando mi vida con lo que dice las Escrituras. Ahora, ¿por qué vinimos a donde vinimos? Porque el ser humano tiene tantos caminos, tantas verdades y tantos estilos de vida. Bueno, sabemos por el Génesis que Adán y Eva, ¿qué pasó? Desobedecieron. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? Fueron expulsados de la presencia de Dios.
Los botó Dios de su presencia. Como dijimos la semana pasada y como dice el Salmo 90, léalo. Dios está enojado contigo y conmigo, con el pastor de Vida Nueva, todos los días. No hay un día, no hay un segundo de mi vida que Dios no esté airado conmigo. Y dice el salmista que es por causa de mi pecado. Entonces, por causa del pecado, Dios nos expulsó a todos de su presencia. No solamente a Adán y a Eva, sino a toda su descendencia lo expulsó. ¿Y qué hizo la descendencia de Adán? Lo mismo que hacemos nosotros. Cada uno escogió su propio camino y idealizó su propio camino, su propia verdad. Y hasta el tiempo de hoy, por eso tenemos tantas religiones, tantas filosofías, tantos estilos de vida dentro de la iglesia, tantas creencias dentro de la iglesia que no es la sola Escritura y no es solamente Cristo. Porque perdimos el camino, perdimos el rumbo y después quisimos regresar a Dios y ahí es, en ese tratar de regresar a Dios es que hemos creado lo que hemos creado hoy. Una gran confusión no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto de nuestra fe como cristianos. Dice Génesis 3:24, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. La sola Escritura dice que Dios reveló el camino, pero Él también reveló el camino para regresar. Y es Cristo Jesús. No solamente reveló Dios el camino, cómo se vive en ese camino, sino cómo debemos de vivir en ese camino. Y es para la iglesia. Dios nos expulsó entonces. Y para poder regresar a Dios, hay un solo camino. Y es Jesucristo. Primero, porque Dios es Dios. Y segundo, porque quien nos botó de la presencia de Él, fue Él. Y por tanto, Él sabe dónde está el camino, cómo regresar al camino y cómo vivir, como dice Jesús, por el camino estrecho. Si eso lo hablamos ya muchos sermones atrás, por el camino estrecho, Él nos dijo cómo que hay que vivir. Nosotros no podemos ni diseñar el camino, ni la verdad, ni la vida o el estilo de vida de ese camino. El ser humano no aceptó las Escrituras. No aceptó que la revelación de Dios es inspirada por Dios. Desde el Adán hasta el día de hoy seguimos luchando. Aún la iglesia sigue todavía luchando con esta verdad bíblica que es sola las Escrituras. No lo que tú tienes en tu mente, es sola las Escrituras. Cada vez que alguien me hace una pregunta le digo, ¿qué dice la sola Escritura? ¿Qué dice la sola Escritura? La sola Escritura dice que solamente Cristo es el camino para vivir, llegar a Él y vivir delante de su presencia. ¿Cómo llego entonces a Dios? A través de las religiones, a través de mis buenas obras, a través de otros pensamientos míos. No, hay un solo camino, no hay muchas formas para llegar a Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios. Hay una sola verdad, lo que Él dijo, Él enseñó, y hay una sola forma de vivir. No te engañes, hermano, tú no puedes tener tu forma de vivir paralela a la Biblia, que eso es lo que estamos haciendo los cristianos del siglo de hoy. Hay que ser honesto. Por eso Dios está molesto con nosotros, está bravo conmigo, porque quiero vivir mi vida cristiana adaptada a mis pensamientos y a mis circunstancias. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay una forma solo de vivir delante de mí. Le voy a hacer una ilustración. En una ocasión un viajero quería caminar el desierto de Sahara. Él contrató a un guía. Llegó allí, lo guió por la carretera hasta la misma borderline, hasta la misma línea de donde comenzaba el desierto de Sahara. Y hacia atrás estaba la carretera por donde cual el guía lo traía. El guía le dice al viajero, bueno, ya estamos en el desierto, pues comencemos a caminar. Y el viajero le dijo, pero no veo ningún camino. Y el guía le dice, nunca vas a encontrar ningún camino en el desierto. Porque aunque yo te haga un camino, cuando venga el viento del desierto de Sahara, lo va a cubrir y no vamos a tener camino. Y él le dice, no, yo no puedo ir caminar en el desierto. ¿Cómo usted cree que voy a caminar en el desierto si no encuentro ningún camino? Y el guía le dijo, yo soy el camino. Yo conozco el camino. Yo sé caminar por el desierto.
Y así es lo que ha sucedido en nuestra vida. Nosotros estamos en un desierto y no sabemos caminar. Y Jesús nos dijo, yo soy el camino. Cualquier camino que tú hagas con el viento de la cultura y la sociedad, te lo va a borrar y no vas a encontrar el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Yo sé por dónde caminar. Yo sé por dónde llevarte. Yo sé dónde guiar tu vida. Por eso hay que estar en el solo camino. Porque nosotros perdimos el rumbo. Los vientos de la cultura, la filosofía, las enseñanzas, la tecnología ha borrado los caminos. Y Jesús nos dice, yo soy el camino. El camino sigue todavía, pero es para aquellos que yo he escogido para que caminen en este camino de desierto, pero yo soy el que estoy guiando sus vidas. Jesús nos dice que estamos perdidos en el desierto y Él solamente es el camino. Así que para caminar por este desierto, que no hay camino que nos lleve a ningún lugar seguro, todos son caminos de muerte, como dice la Biblia. Entonces tenemos que creer que Él es solo el camino que nos lleva. Pero el hombre de la ilustración no hubiera caminado por el desierto si se hubiera quedado en la tierra firme, ¿no es así? Él tenía que obedecer al guía e introducirse en el desierto con el guía, confiando plenamente en que el guía sí sabía por dónde caminar. Es lo mismo, yo no puedo decir que Jesús es el camino y como mismo Jesús le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, si yo soy el camino, ¿qué dijo Jesús? Quédense ahí, no se muevan, que yo vengo dentro de 4,000 años y quiero encontrarlos ahí en la línea del desierto, no se metan en el desierto. ¿Qué dijo Jesús? Ven y sígueme. Ahí es cuando yo sé que realmente para mí Jesús es esa verdad. Solo el camino cuando yo camino en el desierto detrás de mi guía que es Jesús. Pero si me quedo, como acostumbra la iglesia del siglo de hoy, quedarse en la comodidad, no moverse hacia la zona difícil del desierto, entonces no obedecemos. Entonces no creemos que Cristo es solo el camino. Si solo es Cristo el camino, entonces nos invita a caminar detrás de Él, no por mi propio camino. Y eso es lo que el ser humano ha venido haciendo por siglos, creando su propio camino, forzándose, creando caminos y caminos. ¿Y dónde hemos llegado? A ningún lugar. No sé si usted se acuerda de la experiencia de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa experiencia? Tuvieron 40 años, ¿dónde? Dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. Porque no habían entendido quién era su guía. En el desierto es Dios. Ellos no estaban siguiendo a Dios. Ellos estaban siguiendo sus pensamientos de regresar otra vez a Egipto. Quiero volver a Egipto. Y se preocupaban por encontrar el camino de regreso a Egipto otra vez. Y Dios los mantuvo ahí en el desierto 40 años dando vueltas. Así nos pasamos nosotros, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo camino. Si es Jesús el camino, tienes que seguirlo. Si Jesús entonces la verdad, tienes que creerla. Si no es una mentira. Y si de verdad es la verdad, entonces tienes que vivirla. Porque Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dentro de los evangelios es definido de muchas formas. Por ejemplo, dicen que Él es el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy la puerta. Y es interesante cuando Él dice yo soy la puerta. Jesús después usa una parábola para mostrarles o enseñarles esta verdad de que yo soy la puerta. Yo soy la puerta al reino de los cielos. Incluso muchas veces Jesús habló de que hay otras puertas. No solamente que hay otros caminos que el hombre ha venido haciendo, sino que hemos creado también otras puertas para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús criticó aquellas puertas que el ser humano ha tratado de abrir para que nosotros penetremos. Por eso Jesús habla de dos caminos. Y nosotros hemos creado que hay un camino que es difícil y hay un camino que es fácil. Y mejor entrar por el fácil.
y no por el difícil. Ve como que van paralelos los dos. Pero Jesús dice, no, yo soy la puerta. No hay dos puertas, es una sola puerta. Si estás en el ancho, en el fácil, siempre has estado ahí. Yo soy el que tengo que sacarte de ahí, colocarte en este camino, pero tengo que abrir la puerta para que tú entres por este camino, que solamente hay una verdad y hay una forma de vivir. Es única la forma en que se vive en ese camino. Yo soy la puerta, dice Juan 10, y vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice, ciertamente les aseguro, podemos decir, esta es la verdad, no hay otra verdad, dice Jesús. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen sus voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirle, ciertamente les aseguro, esta es la verdad. Otra vez enfatiza Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Todas las que vinieron antes de mí eran ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús le llama ladrones y bandidos, lobos rapaces a estos falsos maestros. Hay una sola puerta y es Jesús. Hay una sola verdad, pero dice que las ovejas verdaderas escuchan la voz de su maestro y lo siguen, lo obedecen. Llegamos entonces a la conclusión por Juan que aquellas ovejas que no escuchan la voz de Jesús y no la siguen, no son verdaderas ovejas, son cabras. La Biblia habla de cabras y de ovejas. La verdadera oveja reconoce la voz de su pastor, que no soy yo, es Jesús. ¿Y qué es lo que hace? La siguen. Y fíjense que la oveja no le pregunta al pastor, tú sabes que yo vi ayer un pasto donde tú no lo viste. O tú sabes que la ovejita de Pedro me dijo a mí que por aquel aprisco, si nos vamos, allí vamos a encontrar agua y tú vas a encontrar un arbolito bien bonito y te vas a poder sentar ahí. ¿Qué hace la oveja? Calla. Nada más que hace, oye la voz y ¿qué hace? Sigue a su pastor. Está acostumbrado a la voz de su pastor. Leía una anécdota, una historia en la Palestina que él dice que en una ocasión se juntaron varios pastores y unieron un montón de ovejas. Habían cientos de ovejas de diferentes pastores. Y en un momento quisieron buscar las ovejas y no encontraban cuáles eran sus ovejas. Todas estaban mezcladas unas con las otras. Y un pastor dijo, esto es fácil. Según lo que dice la Biblia, la oveja tiene que reconocer la voz de su pastor. Pongámonos todos en fila y de uno en uno comencemos a cantar. Pero cantemos caminando. Y así hicieron. Cada vez que el pastor se ponía a cantar y él se ponía a caminar, comenzaban a salir sus ovejas detrás de él. ¿Reconocían su voz? Y así hizo el otro pastor y el otro pastor y cada uno se fueron por diferentes lugares. Eso fue lo que Jesús vio en la Palestina. Que se mezclaban estos nómadas que trasladaban el ganado o las ovejas de un lado para otro, pero llegaba un momento en que las unían todas, pero después ellas solitas se separaban. Sabían quién era su dueño, su pastor, y lo seguían. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si tú eres una verdadera oveja, solamente será Cristo, solamente será el camino, será la verdad y solamente será la vida. Él lo seguirás, estarás detrás de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando no eres la oveja verdadera? Se convierte entonces en una piedra de tropiezo
el pastor tuyo. No yo, sino Jesús. Se convierte en un tropiezo. Eso dice el versículo 11. Dice, Jesús es la piedra, en el Hechos 4, que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. Nosotros hemos rechazado esa piedra angular que es Jesucristo. Por ejemplo, Roma nos dice que es Cristo no solo salva, sino también la Virgen María es corredentora, Cristo y las buenas obras, Cristo más los santos. Los mormones dicen que Cristo es un gran profeta, pero que no es Dios. Los musulmanes dicen que Cristo es uno de los 124 profetas, pero Mahoma es el más grande de todos los profetas y es el último de los profetas. Si nota, cada uno tiene en sus religiones incluido a Dios y a Cristo. Pero no es solo Cristo, es Cristo y otra cosa. Los grandes líderes de la historia también tienen su principio y tienen su fin. Pero Jesús no tiene principio y no tiene fin. Nadie creó a Jesús. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús no fue creado por nadie. Jesús siempre existió en el tiempo. Jesús es eterno. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Jesús es único. No hay otro igual que Él. El único que nació como obra del Espíritu Santo es Jesús. Ninguno de nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. De ninguno de nosotros se profetizó 750 años que naceríamos a través de una virgen. Nadie de nosotros ha sido profetizado en nuestras vidas que naceríamos en Belén, como dijo Miqueas 5:2, que nacería el Mesías en Belén de Judea. Jesús es único en su naturaleza. Nadie puede proclamar, ninguno de los grandes líderes ha podido proclamar que es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es único en su naturaleza. Jesús es único en su autoridad, tiene poder sobre la creación, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre las enfermedades. Es único, no hay otro que tenga la autoridad y el poder de Jesús. Dice Lucas 4:31, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, el día sábado y enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Pero Jesús es único en santidad. Nadie puede decirle que Jesús cometió un pecado. Es más, Él dijo, ¿he cometido algún pecado? Compruébeme que he cometido algún pecado. Nadie pudo señalarle a Jesús un pecado. Así que es único en santidad, por tanto, soy el camino, es un solo camino de santidad. Es una sola verdad que nos habla de santidad. Es una sola vida que es de santidad. Porque si seguimos a un Dios santo, tenemos que ser santo como Él es santo. Incluso ni Pilato, ni Herodes, ni el centurión, ni siquiera el hombre que estaba en la cruz a su lado, pudo señalar a Jesús un pecado. Más bien se hizo pecado por nosotros para cargar sobre nosotros todas nuestras iniquidades y poder recibir el perdón de Dios. Eso es único sobre la muerte. Él tiene poder para dar, para quitar la vida. Él dijo, yo entregué mi vida, a mí nadie me la quitó y la vuelvo a tomar cuando quiera tomarla. Por eso Jesús resucitó de entre los muertos. Más bien le dijo a José de Arimatea, por favor, préstame tu tumba, solamente la quiero para 2 días, porque a mí no me pertenece la muerte. Es por eso que la iglesia no hace peregrinaciones hacia la tumba de Jesús, porque su tumba está vacía. Él la pidió prestada, porque Él sabe que Él es la vida, y la muerte no tiene poder sobre Él. Y Jesús resucitó entre los muertos. Por eso podemos creer en una tumba que está vacía. Pero es interesante, Jesús fue único en la sociedad. Jesús nunca fue a una universidad. Jesús nunca fue a una escuela pública a estudiar. Jesús nunca tuvo un negocio. Jesús nunca fue rico. Jesús nunca tuvo una casa. Jesús nunca tuvo un auto. Jesús nunca tuvo un teléfono.
Jesús nunca tuvo comodidades, pero Él dijo, yo soy el camino, ¿no? Pero nosotros le hemos añadido a nuestro camino de Jesús casas, teléfonos, carreras, Facebook, un montón de cosas, porque somos inclusivistas. Jesús no tuvo nada. ¿A quién seguimos? ¿A quién? Pregúntese, sea honesto. ¿A quién seguimos nosotros? ¿A un Dios que tiene toda la comodidad del mundo o un Dios que no tiene nada de este mundo? No fue famoso. Nunca le interesó estar jugando en la NBA. Y usted se puede imaginar cuántas pelotas hubiera colocado Jesús. ¡Pam! Sin brincarle hacía, métete ahí, y se metía. ¿Cuántos jonrones no hubiera metido Jesús? No había un pitcher que pudiera pararse frente a Él. Él es Dios. Y Él nunca falla. ¿Cuántos títulos tendría Jesús en su pared ahí en Nazaret? Si Él es el conocimiento sobre toda la creación. Doctor en cuántas cosas no sería Jesús. ¿Cuántos negocios no podía tener Jesús? Y dice Pedro que es el dueño del oro, pero no tuvo nada para invertir. ¿Con qué autoridad tú enseñas? Y no fue siquiera a la escuela pública de Nazaret. Fue enseñado por María y por José y por el rabí de la sinagoga a la cual él pertenecía desde niño. No eran eminentes, ni María ni José. No sabían inglés, ni tenían títulos. Ni eran profesores universitarios para enseñar a Jesús. Nos habla entonces que han pasado 2000 años y vemos que el hombre más insignificativo de toda la historia, desde la perspectiva humana, el hombre más pobre del mundo, el hombre que nunca tuvo nada, el hombre que tuvo los seguidores peores del mundo, el hombre que no tuvo multitudes detrás de él, es el hombre que más ha impactado la historia de la humanidad. Es el hombre que más ha impactado el corazón de su pueblo, que ahora, a partir de 2000 años, sigue cambiando y transformando la mente y el corazón del hombre que se distanció de Dios y lo está trayendo otra vez de regreso a Dios. Ninguno de la gente inteligente del mundo, ni los más sabios del mundo, ha impactado tanto a la gente como este hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero nosotros queremos impactar a la gente con nuestros títulos, con nuestras riquezas. Le voy a poner la historia de un hombre que trató de impactar la historia. Y mire cómo terminan todos los hombres que como tú y yo tratamos de impactar a la historia. No sé si ustedes conocen a Napoleón Bonaparte, el francés emperador del siglo XVII al XVIII. Bueno, Napoleón perdió la batalla final y tuvo que salir huyendo hacia la isla de Helena. Y allí, momentos antes de que él muriera allí en el exilio en la isla de Helena, él escribió un memorándum y él dijo: cuando yo era emperador, cuando yo hablaba, todo el mundo me obedecía. Ahora que estoy en el exilio, hablo y nadie me obedece. Pero este maldito hombre, así dijo, llamado Jesús, murió 18 siglos atrás y hoy todavía el mundo, él habla y el mundo le obedece. Es el único. Es el único, el que tuvo todo el poder en su mano en un tiempo. No tenía nada. Jesús no tuvo poder, ni títulos, ni tuvo posiciones gubernamentales, ni fue presidente, ni ejecutivo. Sin embargo, es el único que sigue cambiando el corazón de la gente. Ya no 18 siglos, sino 21 siglos. Aún después de muerto, dice Napoleón, este hombre llamado Jesús sigue cambiando la vida de la gente. Para él está muerto, para nosotros está vivo. Termino entonces con Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a nosotros los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Jesús es el único. Jesús es único y ningún otro Dios hay. Jesús es el único camino. Jesús es el único en verdad. Jesús es el único en vida.
Por tanto, el pueblo de Dios tiene que vivir una sola vida. Pongámonos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío.